buenos días, amados hermanos de la Iglesia Cristiana Siervos de la Palabra. Un saludo para todos ustedes. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos acompañe en esta mañana, que nos dirija y que nos llene con el poder de su Espíritu y que nos alimente con su palabra para ser edificados con ella. Oremos al Señor en este día tan especial y demos gracias a Él por todas sus bondades. Señor, agradecidos estamos contigo por tus bondades, tu bendición, Señor, sobre nosotros, tu gracia y tu misericordia. Señor, nos disponemos en este día, en esta mañana, para escuchar tu palabra, para meditar tu palabra. Agradecidos contigo, Señor, por la oportunidad que nos das de tener un día más de vida y salud. Gracias por la semana que terminó y hoy, primer día de la semana, Señor, que hemos dedicado a ti, Padre. Nos disponemos, Señor, para escuchar tu palabra, para meditar tu palabra y disponernos para que ella nos forme, nos corrija y nos redarguya, Señor. Dirige a tu siervo en la exposición de esta palabra y permite, Señor, con toda tu gracia y con todo tu poder, que Jesucristo sea glorificado a través de este mensaje. Gracias te damos por las personas que están escuchando a esta hora la exposición del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dirige nuestras vidas y llénanos, Señor, con tu poder y tu gracia, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, en el día de hoy voy a hacer un paréntesis en la temática que veníamos tratando de la carta a los romanos y vamos hoy a exponer una de las parábolas del Señor Jesucristo que está en el Evangelio de Lucas, palabra que nos edifica, nos llena, nos corrige. Vamos entonces a meditar esta porción, repito, y a tener este paréntesis en la secuencia de la carta a los romanos. Les invito entonces para que leamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, versículo 36 en adelante. Acompáñenme en la lectura. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Dice la Escritura: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz.
Esta parábola es muy hermosa, vamos a meditar en ella y a extraer de allí el mensaje para el día de hoy y lo que el Señor nos quiere enseñar para que meditemos en esta porción. Podemos decir, hermanos amados y personas que nos escuchan a través del internet, que nadie puede percibir verdaderamente cuán precioso es Cristo y asimismo comprender y disfrutar de la gloria del Evangelio, salvo el quebrantado de corazón. Recordemos el versículo que dice en la Escritura: Dios anhela, se goza, desea ver un corazón contrito y humillado. La persona quebrantada de corazón es aquello que agrada a Dios y busca a Dios, los contritos de corazón. El perdón, como lo hemos aprendido en el Evangelio, es gratuito. Y también sabemos que ningún hombre podrá escapar de la ira venidera, de nuestro Dios castigando a toda esta humanidad. Nuestro bondadoso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, pagó con su sangre, como lo hemos aprendido en el Evangelio, y compró nuestro perdón para darlo gratuitamente a todo aquel que cree en Él, como lo dice la Escritura. Pensemos en esto, amados hermanos, para adentrarnos en esta porción del Evangelio de Lucas. Pensemos en esto. ¿Qué cosas son importantes para mí? Piensa qué cosas son importantes para ti y al mismo tiempo de qué manera es el trato que le doy en este momento a esas cosas. Pensemos en ello. ¿Qué cosas son valiosas para ti y cómo las tratas en este momento? ¿Cómo es el trato de aquello que de verdad considero tiene valor para mí? Pensemos en ello, quédate allí y vamos a meditar esta escritura. ¿Qué se destaca en esta porción bíblica que hemos leído? Bueno, se destaca en el contexto de esta parábola, casi conocemos esta porción, la parábola de los dos deudores, y como vemos aquí, empieza con una invitación. Alguien hace una invitación a Jesús, el maestro. Jesús aceptó la invitación. ¿La invitación de quién? De un fariseo, como le vemos aquí en el Evangelio de Lucas. Un fariseo llamado Simón. Obviamente esto nos muestra que ese fariseo, Simón, no era un fariseo hostil hacia Jesús, de la misma manera que el resto de fariseos sí lo eran con él, y lo vemos en el Evangelio. Pero de todas maneras era un fariseo y ya sabemos lo que eran estos personajes en los tiempos de Jesús. Sucede al mismo tiempo, en el contexto de este pasaje, una intromisión muy especial. ¿De quién? Cuando una mujer se metió en esta reunión social sin ser invitada. Así lo vemos cuando leemos el pasaje. Jesús y Simón, por lo tanto, no estaban reunidos en secreto. Así que la noticia, digámoslo así, se regó y esta mujer muy seguramente escuchó que Jesús iba a estar en casa de Simón y ella sabía que necesitaba conocer a Jesús, había anhelado conocer a Jesús, verle, escucharle. Muy seguramente podemos deducir de esto, de acuerdo, repito, a la escena que nos brinda esta porción de Lucas. En resumen, amados hermanos, podemos decir que en esta porción de este Evangelio se caracterizan o se notan tres aspectos bien importantes. Uno, la intervención de una mujer pecadora, una intromisión. Se destaca ese lugar específico, la casa de un fariseo llamado Simón, donde sucede esta reunión. Y en tercer lugar, la parábola que Jesús enseña, ilustra al final. Cuando leemos la primera parte de esta porción bíblica, vemos aquí que en estos primeros versículos, la intención de la escena que sucede era mostrarle a Simón lo irrespetuoso, lo desatento, lo desconsiderado que fue con Jesús de parte de esta mujer. La intervención de esta mujer tenía como objetivo muy seguro esto que acabamos de decir.
Recordemos, amados hermanos, que los fariseos no se asociaban con gente a la cual ellos consideraban pecadores, porque ellos se consideraban especiales. Simón, por lo tanto, este fariseo no iba a permitir que una mujer cualquiera entrara a su casa. Y esto, repito, porque la conciencia legalista que él tenía nos lleva a pensar que esto lo tenía claro. Esa conciencia legalista termina, por lo tanto, impidiendo el amor y la gratitud. Tengamos en cuenta esta frase en el transcurso de toda esta exposición. La conciencia legalista de cualquier persona, no solo de los fariseos, termina impidiendo el amor y la gratitud. Esta mujer, hermanos, que vemos aquí en esta escena, se hace presente en la casa de Simón, el fariseo. ¿Por qué? Bueno, porque se enteró, repito, de que allí estaba Jesús. Simón, como leemos en el pasaje, no demostró gentileza ante su invitado. Como decimos nosotros, fue un maleducado. Faltó a las costumbres judías de aquel entonces. Conocemos, por lo que hemos aprendido en la historia, todas esas costumbres que tenían los judíos con sus invitados cuando llegaban a sus casas. Fue muy descortés. Pregunta, entonces, ¿por qué Simón trató así a Jesús, siendo que lo había invitado? Es algo muy extraño. Como judío debía practicar sus costumbres con sus invitados, pero no lo hizo. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué Simón trató así a Jesús? No lo ungió con aceite, no le besó los pies, como lo hemos visto allí en el cuadro que se nos presenta. La mujer, por lo contrario, no trató así a Jesús. Mira estos dos personajes. Un fariseo de la alta sociedad de judía de aquel entonces, descortés, grosero y maleducado. Una mujer pecadora del vulgo no trató así a Jesús. No sabemos cómo hizo esta mujer para entrar en la casa de Simón sin ser invitada. Cómo se las ingenió para colarse, como decimos en nuestro lenguaje, pero apareció en escena, se metió a la casa. Cuando leemos el versículo 38, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. ¿Por qué se coloca esta mujer detrás de él? Bueno, podemos entender, de acuerdo a esta escena, hermanos, que muy seguramente estaba avergonzada, porque ella tenía claro, muy seguramente el Espíritu Santo le había redarguido a esta mujer, que Jesús, Él conocía sus pecados, y por el respeto que ella tiene por Él, y por la costumbre también de aquel entonces, se hizo detrás de Él. En el Antiguo Testamento, se tenía como costumbre en las épocas del Antiguo Testamento, que en la guerra, la victoria final, el vencedor, era quien llevaba el honor, ¿verdad? Y la gloria. Y el insulto para los vencidos era convertir al enemigo en estrado de sus pies. Ese era el insulto. Podemos leerlo en el Salmo 110, por ejemplo. Juan el Bautista, por ejemplo, conocemos el pasaje cuando usa esta ilustración y dice, parafraseado, que no era digno de desatarle ni siquiera a ellos las sandalias para expresar su completa indignidad ante la presencia de Jesús, como Él lo dijo, y conocemos ahí el pasaje. Detrás de mí viene uno del cual yo no soy ni siquiera digno de arrodillarme y desatarle las sandalias, refiriéndose a Jesús. No pudo entonces esta mujer, por lo tanto, contener sus emociones y comenzó a llorar profundamente, como lo vemos aquí en la escena. Así, el escenario entonces, podemos decir, está completo.
en este cuadro inicial, en esta primera parte de estos versículos. Jesús, el Maestro, se había corrido su fama por esa región, el Maestro, el Rabí. La comunidad le ha oído hablar muy seguramente, se le invita a un banquete para seguir debatiendo, tal vez esa era la intención de Simón, como buen fariseo, conocedor de la ley, de la Torá. Entonces invitó muy seguramente a Jesús para ver qué era lo que sabía, qué era lo que enseñaba, y tener un debate teológico ahí en su casa con él. Las puertas quedaban abiertas en las tradiciones del Oriente en estas épocas, y la gente de la calle podía entrar libremente, aún así. No obstante, hermanos, falta algo en esta escena. Falta algo en esta escena, hasta allí como la estamos meditando, como la estamos visualizando. ¿Cuál? Mostrarle a Simón cuánto ama el que está agradecido con Dios. Cuánto ama el que está agradecido con Dios. El versículo 44 nos dice, y vuelto la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Se le iba a mostrar a Simón de su error. El anfitrión, Simón, el fariseo, era el anfitrión de esta reunión. No, como lo dijimos hace un momento, no le había lavado los pies a Jesús. Esto tenía un gran significado en el mundo en aquel entonces, y también para nuestra historia que estamos aquí meditando. Tampoco recibió Jesús un beso, ni ungieron su cabello, como era la costumbre. Esta descortesía, ¿verdad? Era una señal de desprecio con el invitado, de considerar al invitado como alguien de un rango inferior, de humillarlo, de menospreciarlo. ¿Por qué Simón trató así a Jesús? Volvemos y nos preguntamos, ¿por qué lo invitó? ¿Y por qué lo trató así? Y esta es la respuesta que podemos entender en el contexto de estos versículos. Lo consideró inferior simplemente. El no tener estos distingos de cortesía con su invitado fue simplemente porque lo consideró inferior a él y a sus demás invitados. Aquel fariseo, Simón, por lo tanto, cometió, hermanos, una falta muy grave desde la perspectiva cultural de aquel entonces, de la época de aquel entonces. En otras palabras, lo que Simón hizo fue un insulto con Jesucristo, un insulto impresionante, como nunca se había esperado. Recordemos una vez más lo que dijimos, esa frase que les dije ahorita hace un momento. Ojo, la conciencia legalista termina impidiendo el amor y la gratitud. Hasta aquí vemos y entendemos esta situación inicial. Pero entonces la historia empieza a mostrar otro lado, empieza como a cambiar de rumbo y entra una mujer en acción, digámoslo así. Versículos 37 y 38 nos dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, muy caro, muy costoso a propósito, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. La mujer realiza 3 acciones que tienen que ver con los pies de Jesús, y son significativos. 1, los lava. 2, los besa. Y 3, los unge, como lo leemos aquí en la Escritura. Este acto de esta mujer da por sentado que ella había oído que Jesús lo habían invitado a aquella casa. Por eso fue. La mujer, por lo tanto, no sabemos cuánto tiempo ya llevaba presenciando la reunión, ¿cierto? Pero lo que sí podemos analizar en el contexto de esta escena, que ella no da crédito a lo que estaba viendo con sus ojos respecto
del trato que estaban dando a Jesús. Y tal vez se preguntó, ¿qué hacer? La Biblia no lo dice, pero muy seguramente ella desesperada, angustiada de ver semejante ofensa, insulto, con esa persona que ella amaba, se preguntó muy seguramente, ¿qué hacer? Y más una mujer en esa cultura machista judía de aquel entonces, ¿verdad? Muy bien, los regalos que ella llevó para Jesús son una expresión, por lo tanto, de devoción a través de un acto inmedible de gratitud. Llevó su más preciado tesoro y costoso, ese perfume tan costoso. La acción de lavarle los pies, por lo tanto, no es premeditada porque no tiene con qué secarlos y se ve obligada a usar sus cabellos. No dijo, préstenme una toalla. No. Utilizó sus propios cabellos. Además, esta escena nos demuestra la valentía de esta mujer al inclinarse. Y mayor aún, cómo rompe a llorar, como nos lo narra aquí el Evangelio. Y derrama, volvemos a ver allí, algo de muchísimo valor, su perfume más preciado, especial. Ella, por lo tanto, esta mujer intenta compensar a Jesús del insulto que estaba recibiendo, ofreciéndole su amor y aquello que ella apreciaba mucho y de mucho valor, de verdad. Para Simón, el gesto manifestado de su parte era de que su invitado era de un rango inferior. La acción de la mujer le otorga a Jesús el honor que merecía tal noble persona al estar en esa casa como invitado. Miremos allá el contraste de estas dos personas, del fariseo y la mujer. El acto de besarle los pies de esa manera es un gesto público de gran humildad y devoción absoluta. En las personas que rodeaban a Jesús se estaba demostrando este principio, que el amor se hacía más palpable donde había mayor misericordia. Hombres y mujeres no reconocidos por la ley, pero acogidos por el amor, se lo demostraban a Jesús. Entonces, ¿por qué extrañarse de que fuera precisamente la gente más pecadora la que le demostrara a Jesús su amor y su gratitud sin límites en aquella época? Buena pregunta. Muy bien, miremos ahora, sigamos examinando aquí los versículos de esta porción. Hay que enseñarle a Simón que ser un simple religioso no cambia su condición ante Dios. Hasta aquí, en toda esta escena, podemos decir que a Simón, el fariseo, las cosas no le están saliendo bien. Como decimos en nuestro lenguaje colombiano, ¿cierto? El tiro le salió por la culata, como decimos aquí en Colombia. La reacción de un hombre sensible hubiera sido disculparse humildemente ante su noble invitado y darle gracias a la mujer por haber hecho lo que debería haber hecho él. Eso es lo que debió haber hecho Simón, en una reacción justa, correcta y lógica además. Pero por el contrario, de aquí en adelante la historia toma otro sentido. Simón juzga erróneamente. Su reacción deja ver su intención al invitar a Jesús. Probar si Jesús era lo que decía ser, un profeta. La intención de Simón se deja ver claramente en esta parte. Y Simón dice en su opinión, como lo leemos aquí,
Usted, parafraseado, Simón está diciendo, ustedes han presenciado una escena inadecuada. Si este Jesús que yo invité y que ustedes están viendo fuera realmente un profeta, hubiera sabido quién era ella y habría rechazado sus atenciones. Increíble, hermanos, increíble esa actitud de este hombre. Vayamos un momentico a Isaías capítulo 65, versículo 5. Isaías 65, versículo 5. Dice el profeta Isaías con relación a esta actitud de Simón, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día, dijo el Señor por medio del profeta. Qué impresionante, ¿no? Así hay mucha gente que se consideran más santos, mejores, más perfectos que otros. Esa era la actitud de este fariseo al reaccionar y decir lo que dijo, que está registrado aquí en el Evangelio de Lucas. Simón no ha sabido ver lo que ha tenido lugar ante sus ojos, no ha entendido, no ha percibido lo que estaba sucediendo en la escena. Jesús sí sabe quién es esa mujer. El versículo 47 nos lo dice claramente. Jesús sí lo sabe. Volvamos allí a Lucas un momentico. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, dice Jesús. Jesús sabía quién era esta mujer. Él lo sabe todo, como lo sabemos nosotros. Hermanos, pensemos en esto, de lo que vemos aquí en esta escena, esta parábola. El legalismo, al darle a la práctica de la ley un valor absoluto, le cambió de lugar al perdón de los pecados. Ojo con el legalismo, es decir, a la gracia. El legalismo hace a un lado la gracia. Esta ya no dependía de Dios, sino de la práctica de la ley. En este tipo de sociedad legalista, el verdadero papel de Dios, salvar al ser humano, porque la Biblia nos enseña que la salvación es de Dios, la salvación es del Señor. En esa sociedad legalista, vuelvo y digo, el verdadero papel de Dios había desaparecido. Así se le adorara y se le celebraran cultos diarios, pomposos. Retornemos aquí a esta escena. Las caricias de esta mujer, sus caricias no son en ese momento de una mujer impura. En el momento que está sucediendo esta escena, son las de una mujer arrepentida. Ante esto, Simón no se goza, sino por el contrario, critica el hecho, critica la escena, juzga erróneamente. Simón, en su afirmación, rechaza, por lo tanto, hermanos, la validez del arrepentimiento de esta mujer. Y Simón dice, en otras palabras, aún es una pecadora. El verso 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Eso fue una sentencia de Simón. Aún esa mujer es una pecadora. ¿Qué hacer? Ofendió a Jesús en su trato descortés, lo juzgó en su oficio. Mire lo que Simón hizo. Ofendió a Jesús en su trato descortés. Cuando llegó a su casa, no lo trató como se trataba a un invitado. Después lo juzga en su oficio como profeta. Está diciendo, este es un falso profeta, este no es un profeta.
porque si fuera un verdadero profeta sabía quién era esa mujer. Y continúa y remata condenando a esta mujer. Completó la plana, Simón. Completó la plana. Pero ahora es el turno de Jesús. Ahora es el turno de Jesús. Jesús entra en escena. Cualquier invitado ante la descortesía de este señor se hubiera marchado. Jesús permaneció en silencio hasta ese momento. Cualquier hombre de la época hubiera rechazado las atenciones de la mujer. Jesús las recibió con agrado. Qué hermoso este cuadro. En este contexto y momento, entonces Jesús se dirige una vez más a este modelo de sociedad legalista que no sentía la necesidad de un Dios que perdona. Y frente al escándalo oficial de ver a publicanos y prostitutas acogidos por él, les hablaba de la inmensa gratitud que nacía en el interior de alguien cuando se sentía amado y perdonado en el nombre de Dios, sin ningún mérito propio. Y Jesús entonces le dice, como leemos aquí, Simón, tengo algo que decirte. Versículo 40. Entonces respondió Jesús, había guardado silencio, y dice Jesús, Simón, una cosa tengo que decirte. Y Simón le dijo, di, maestro. Esa frase del Señor, Simón, tengo algo que decirte, es una frase fuerte. Cuando a uno, su papá de niño, su papá lo llamaba y le decía esta frase, es porque algo se venía. Cuando el papá y los abuelos le decían a uno, tengo que hablar con usted, esa frase y esa invitación lo dejaba a uno con susto, con miedo y con temor, porque algo se venía. Esta expresión es muy usada, por lo tanto, a menudo para decir algo que el oyente no quiere oír. Así de sencillo. Y esto es lo que ocurre precisamente de aquí en adelante. Y Jesús enseña y anuncia la palabra. Una cosa tengo que decir. Di, maestro, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Cortica la parábola, pero bien diciendo. El centro de esta parábola se puede decir que es la diferencia entre los 2 deudores. Es crucial para la intención de esta parábola anunciada por el Señor Jesucristo. Los deudores tienen una necesidad y ambos reciben la misma gracia y el perdón. Ambos son iguales en cuanto al deber, la deuda, pero diferencia en el tamaño. Hay diferencia en el tamaño. Ambos necesitan el acto de gracia de parte de esa persona a quien deben el dinero. Jesús usa, hermanos amados, estas 2 figuras para comparar a estas 2 personas, la pecadora y sus pecados, y el fariseo que está en deuda con la sociedad y no ha sabido estimar ni tratar a su invitado. Ambos son pecadores y se convierten en el centro de este diálogo, de esta historia. Jesús confronta de nuevo a Simón, pero en esta parte final lo hace de tal manera que lo confronta y Simón se ve obligado ahora sí a juzgar acertadamente, allí a regañadientes, como decimos nosotros. Mediante el método socrático, el Señor Jesús, algo modificado ese método, Simón se ve obligado a pensar y a llegar por sí mismo a la conclusión que Jesús tiene en mente que él iba a llegar, tenía que llegar y debía llegar. Y así sucede.
Simón, por lo tanto, este fariseo se vio acorralado y su débil, como lo dice alguna versión, supongo, denota que ha caído en una trampa, mordió el anzuelo, como decimos nosotros. Aunque Simón no logra entender la profundidad de lo que ha ocurrido allí, delante de él, la lógica de la parábola es muy clara, muy clara. En esta parábola que el Señor Jesús ilustra, el amor es la respuesta ante un favor inmerecido, es decir, una respuesta ante un acto de pura gracia. Jesús hace una aplicación, por lo tanto, de esta parábola, mencionando las acciones de la mujer, dejando así impactados a los invitados y a nosotros, los lectores de esta parábola, al elogiar la valentía de esta mujer pecadora. Versículo 44 y al 48 lo dice en claro. Y vuelto la mujer, dijo a Simón. Jesús se volvió hacia la mujer. Hermanos, miren esta escena aquí, tan diciente, tan exhortadora. La forma como Jesús corrige, reprende a Simón, el fariseo. Jesús voltea a mirar a esa mujer que el fariseo había condenado como pecadora, y mirando a la mujer, se dirige a Simón. Habla a Simón, pero sin mirar a Simón, mirando a la mujer. Este acto de Jesús, de dirigirse a ese varón, mirando a esa mujer, de esa manera Jesús alabó la amabilidad de esta mujer y escarneció al ofensor, es decir, a Simón. Miren Jesús cómo lo hace, la sabiduría de nuestro Señor. Pero esta forma de escarnio aún fue con amor. Jesús escarneció a su ofensor, elogió a la persona que amó, corrigió, exaltó, y ambas cosas las hizo con amor. Pues lo hizo dando palabras dulces hacia la obra de la mujer, hacia los actos de esta mujer, sin mirar al varón. En esta época era algo también muy difícil de aceptar para un hombre. Simón debió haberse sentido muy, pero muy humillado frente a este acto. La humillación que sintió Simón no se compara con la descortesía que tuvo con Jesucristo. Eso es lo impactante y lo importante aquí. El discurso concluye con un clímax donde se le recuerda que sus pecados han sido perdonados. Jesús inició la confrontación y empezó a confrontar al fariseo y le dice, entre otras cosas, Simón, mira, cuando entré en tu casa tú no hiciste esto y lo otro. La idea está clara. Jesús ahora le recuerda al fariseo su grosería, su descortesía. Tú debiste haber hecho esto y esto y esto, Simón, pero no lo has hecho, no lo hiciste. Lavar los pies, esta acción la hicieron también Abraham y Lot con Jesús. Tremendo, mis hermanos. Un paréntesis aquí pequeño. La acción de lavar los pies a nuestro Señor la hicieron también Abraham y Lot. Pueden leer Génesis 18 y 19 y ahí pueden mirar estas acciones que manifestaron la justificación en ellos. Después de esta amonestación se nos introduce la idea principal de la conclusión de esta parábola con la frase: por esto te digo que le quedan perdonados sus muchos pecados. Refiriéndose a Simón, Jesús le dice, por lo tanto, Simón, mira, al que poco se le perdona, poco ama. La intención de Jesús probablemente fue la siguiente, en otras palabras. Jesús le estaba diciendo a Simón, en otras palabras,
tú, Simón, has cometido muchos pecados. De hecho, te acabo de recordar varios, algunos de ellos, y no eres consciente de la seriedad de ellos, y no te has arrepentido, por eso se te ha perdonado poco. Y naturalmente, has amado poco, Simón. Simón acaba de ser egoísta, arrogante, duro de corazón, hostil, crítico, destructivo, incomprensivo, y podemos seguir aquí con este listado. Todo sobre lo que realmente contamina a un hombre. Simón mostró con estas acciones todo lo que había en su corazón y en su mente, que como lo describe la Biblia, es lo que sale de adentro. Eso es lo que mostró Simón, que tenía por dentro. Eso es lo que contamina a un hombre, y tenía contaminado a Simón. Y la mujer fue exaltada. Fue exaltada por el Señor Jesús, porque manifestó su amor, su humildad ante el Maestro, y le fueron perdonados sus pecados, como lo dice. ¿Qué podemos decir? Esta parábola también muestra que Jesús no se siente mal por la manera en que la gente le muestra su sincero amor. Esta mujer manifestó el amor al Señor Jesucristo de la manera como nos lo muestra esta escena. Algunas otras personas manifestarán su amor verdadero a Jesús de muchas otras maneras. Pongamos nuestra mirada en estos tres personajes y de la parábola y este escenario, amados hermanos. El perdón necesario para la salvación. Es un regalo que no merecemos y que Dios ofrece de forma gratuita, como lo hemos aprendido. La salvación es por fe, y esa fe nos lleva a reconocer a Jesús, a arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle perdón a Él por nuestros pecados. Según la necesidad de perdón que alguien tenga, asimismo, por lo tanto, experimenta la necesidad de Dios. Y según el amor que Dios le demuestra al perdonarle, asimismo siente la necesidad de responder amándolo todo lo que puede. Cuando se acepta esta salvación por fe, nos lleva inmediatamente a realizar acciones costosas, como las hizo esta mujer. Acciones costosas manifestando el amor, las cuales son expresiones de gratitud por la gracia recibida, como lo hizo esta mujer, y no con la intención de ganar más gracia, como lo hizo ella, este personaje que nos da el Señor en esta lección. Jesús es el único agente, hermanos, como nos lo enseña el Evangelio, a través del cual Dios anuncia su perdón, y el único al cual debemos dirigir nuestra mirada de amor, y al único al cual debemos ir para pedirle perdón y amarle. Como Él lo dijo, y en el Evangelio está escrito: si me amáis, haced esto; si me aman, hagan esto. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay dos clases de pecados, por lo tanto, que se nos ilustra en esta parábola, y dos clases de pecadores descritos aquí por Jesús mismo. Simón, dentro de la ley, peca, y la mujer que peca fuera de la ley. Los pecadores que son como la mujer normalmente saben que son pecadores, pero los que son como Simón normalmente no se enteran de ello por su legalismo. Por su legalismo. ¿Quién de los dos soy yo o puedo ser yo? ¿Quién de los dos puedo ser yo? Que Dios nos ayude a meditar en esta parábola tan importante que nos enseña esta gran verdad. En un mundo de hombres y una sociedad crítica, se nos presenta, hermanos, una mujer despreciada, pero valiente y heroína de la fe, digámoslo así, quedando claro el valor inherente de esta mujer y el hecho de que el ministerio de Jesús es para hombres y mujeres. Al encontrarnos, por lo tanto, amados hermanos y que nos escuchan, con Jesús, cuando nos encontramos con Jesús, las opciones posibles son
la fe o el rechazo. No hay más. Esta historia nos lo enseña bien claro. Toda persona que se encuentra con Jesús solamente tendrá dos posibilidades, dos acciones posibles. Una fe verdadera, manifestada en actos de amor, obras de amor, o el rechazo como lo hizo el fariseo. No existe una opción intermedia. ¿Me comporto como el fariseo o me comporto como el ejemplo de esta mujer? ¿Cómo me he comportado con Jesús en la invitación que le he hecho al entrar Él en mi casa? Porque nosotros sabemos, como la Escritura nos lo enseña, que Él está en nosotros, Él mora en nosotros. Y la pregunta aquí, ¿cómo me he comportado con mi invitado que está en mi casa? ¿Lo he tratado como Simón? Porque Él está en tu casa, Él está en ti. Hemos sido unidos a Jesús. Él está en nosotros. Por fe y espiritualmente, esta verdad la entendemos. Entonces, ¿cómo estamos tratando a nuestro invitado? ¿Como el fariseo o como el ejemplo de esta mujer? Jesús, por lo tanto, hermanos, otra verdad que vemos aquí en esta historia es que Jesús acepta la invitación aún de aquellos que se creen justos. Este fariseo se creía justo por su legalismo, por guardar la ley. Como lo sabemos lo que hacían los fariseos y creían los fariseos. Pero estos deben cambiar de actitud. Jesús le aceptó la invitación a este legalista que se creía justo. Pero estas personas, como Simón, deben cambiar de actitud, es lo que nos enseña esta parábola también en contexto. Hermanos, escuchemos esto. Según la necesidad de perdón que alguien tenga, asimismo experimenta la necesidad de Dios. Eso es un hecho. Y según entienda el amor que Dios le demuestra al perdonarle, asimismo siente la necesidad de responder, amándolo con todo lo que pueda, con todo lo que tengamos. Recordemos lo que Jesús contestó a esa pregunta tan importante, el mandamiento más importante que afirmó Jesús. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, como lo hizo esta mujer. Hermanos, el reino que Jesús anuncia es para aquellos que se sienten necesitados de perdón. Es decir, para aquellos a quienes los legalistas consideran pecadores. Él lo dijo, vine a buscar a los enfermos, no a los sanos. Jesús no excluye a nadie de su oferta. Lo que sucede es que solo ese grupo de marginados, de necesitados de amor, es el que la acepta. Los que se creen bien, que están sanos, nunca, no la van a aceptar. Por lo tanto, hermanos, quiero decirles al final de esta exposición que nos corresponde, y les animo, les invito, que nos corresponde evaluar cuál de estas dos mentalidades hacen parte de mí. Pregúntate eso. En lo que hemos entendido, comprendido, en lo que hemos aprendido el Evangelio, ¿cuál de estas dos mentalidades hacen parte de mí? Nuestra gratitud siempre estará en proporción directa a nuestra conciencia de pecado. No olvidemos eso, porque eso es lo que vemos aquí en esta escena, hermanos. Se lo repito, nuestra gratitud, como el que manifestó esta mujer, siempre estará en proporción directa a nuestra conciencia de pecado. Termino con esta frase para que oremos, amados hermanos. Esa es, por lo tanto, la cuestión. Jesús, y lo sabemos muy bien, Jesús canceló nuestra deuda. Jesús perdonó nuestros pecados. Jesús nos ha salvado.
¿cuál de nosotros le amará más? Aplicándolo al contexto de esta parábola, vuelvo y digo, Jesús canceló nuestra deuda, como todos lo confesamos y lo creemos, todos los que estamos reunidos aquí en nuestra iglesia. Y la pregunta, como lo que sucede en esta escena, ¿cuál de nosotros le amará más? Como Jesús lo dijo. Meditemos en ello, hermanos, meditemos en ellos y oremos al Señor para que esta parábola, que es corta, en su contexto apenas son 2 versículos, el 41 y el 42, tiene una gran enseñanza, como lo hemos meditado en esta mañana. Yo le pido al Señor que nos lleve precisamente a que evaluemos cómo estamos tratando a nuestro invitado y cómo lo estamos amando. En gratitud, como lo manifestó esta mujer en esta porción de la Escritura, como nos lo ilustra aquí el Evangelio de Lucas. Vamos a ver. Agradecidos estamos contigo, Señor, por tus bondades y por tu misericordia. Creemos, Señor, que tú nos has perdonado, que hemos confesado nuestros pecados ante ti y que te hemos pedido perdón por nuestra maldad. Ahora, Señor, ayúdanos a amarte como debemos amarte, Señor, porque muy seguramente aún no lo hemos hecho y tal vez, Señor, y tú lo sabes, nos hemos comportado muchas veces como el fariseo y muy pocas veces como esta mujer. Ayúdanos, Señor, a amarte como tú te lo mereces, así como lo manifestó esta mujer, que dio lo mejor de ella y sin importar el qué dirán en esa cultura machista, se humilló delante de ti, porque lo más importante para ella era manifestarte su amor, Señor. Lo más importante para ella era el concepto que tú tuvieras de ella y no lo que le fueran a decir por el hecho de ser mujer en esa cultura machista. Señor, como está escrito en la Biblia, que nuestro verdadero deseo sea agradarte a ti antes que a los hombres. Que nuestro verdadero deseo sea amarte a ti por encima de él y dar lo mejor de nosotros. Una de esas formas de manifestar nuestro amor hacia ti, y como lo ordenó el Señor Jesús, es amándonos también los unos a los otros. Como lo dijo el Señor Jesús, ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. El Señor desea que le amemos, pero de nada sirve decir que le amamos si no nos amamos a nosotros mismos y amamos a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, entonces, a seguir el ejemplo de esta mujer, para amar como verdaderamente debemos amar, con un corazón agradecido, con un corazón contrito y humillado delante de ti, para que tú seas el principal valor más preciado en nuestro corazón y te amemos como solo tú lo mereces, mi Señor. Te lo pedimos, Padre. Señor, encomendamos en tus manos esta semana nuestros proyectos personales, la agenda de la iglesia, nuestras agendas personales, Señor, te pedimos permiso para ellos, nuestros viajes. Señor, líbranos del mal y del peligro. Ayúdanos, Señor, en cada día para que te demos la gloria a ti. Clamamos, Señor, a ti para que nos proveas cada día, Señor. Tú eres nuestro proveedor. Dependemos de ti, Señor, y confiamos en ti, porque tú no nos desamparas y nos cuidas. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Bendecimos, Señor, por lo tanto, la provisión que nos has dado. Bendecimos los recursos que nos has dado para cubrir nuestras necesidades y obligaciones. Bendecimos, Señor, cada una de esas bondades que has tenido con nosotros y los recursos que compartimos con nuestra amada iglesia. Bendecimos, Señor, todas y cada una de nuestras ofrendas que presentamos a la iglesia.
conforme tú nos bendices, Señor. Gracias por ser bueno, gracias por darnos lo necesario, gracias por la vida y la salud. Ayúdanos a guardar esta verdad en nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Padre, entonces, permiso para terminar este tiempo de exposición de la palabra y quedar meditando en esta verdad en los días de esta semana, Señor. Danos tu bendición para terminar este momento. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos nosotros y que la paz de Cristo llene nuestro corazón. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga, Dios nos guarde. Si Dios permite, entonces estaremos próximamente de nuevo reunidos en nuestro salón, en la iglesia. Un abrazo fuerte para todos. Bendiciones.